Eso que llamamos impuesto, que es una franja, eso en planeación tributaria se puede llamar como franja estratégica, como venga, yo ahí también Ok. tengo algo que hacer, ¿no? Tengo algo, una gestión que puedo mejorar, es decir, volver más óptimo el pago de mis impuestos. El largo plazo es muy útil, es decir, el diferimiento, ¿no? Diferir el pago del impuesto. Yo lo postergo, no lo realizo, es decir, no vender, no vender. Desde lo fiscal eso es un punto muy interesante. Que yo en la medida en que más optimice el impuesto, más capital me va a quedar, más voy a crecer a futuro en mi inversión. Incluso el tiempo a mí me da oportunidades de salida del mercado con el menor costo fiscal. Bueno, señores, capítulo 16. No pensamos llegar nunca tan lejos. Eh, Estas últimas semanas hemos estado hablando de portafolios y hay un momento específico que creo que nos duele a todos los que invertimos, que es, venga, cuando pago impuestos, esa rentabilidad grande, pues en el mejor de los casos, ¿qué tanto se va a reducir después de impuestos? Esos problemas de mi caso, yo los soluciono con Juan Diego, pero no todos tienen la fortuna de tener un amigo ahí, buen tributarista. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de eso y para empezar a profundizar, quiero darle ya la palabra para empezar con este tema a Juan. Pues contanos, pues Juan. Ya, pues lo primero hay que hacer una aclaración, es que esto no es ninguna recomendación personal para nadie, todo el mundo tiene una particularidad fiscal y financiera de inversión. Es decir, aquí que vamos a acotar todos los casos o cualquier persona que nos esté escuchando es decir mentira, no. Vamos aquí es a hablar de unos tópicos, como unas generalidades, ¿no? Y esas generalidades son interesantes porque a uno al menos le hacen dimensionar la importancia de tomar en cuenta los impuestos en las inversiones. Y a eso nos vamos a dedicar. Entonces, yo organizé este episodio como por sesgos, ¿no? Como para ponerlo interesante. Como más o menos cuál es el sesgo que hay alrededor de los impuestos en las inversiones y a partir de ahí dar algunas generalidades, algunos tópicos. Cualquier persona que vea este capítulo y se siente interesado, lo necesite, con mucho gusto nos puede escribir, pero digamos lo que no encierra el caso de nadie, ni siquiera de los que estamos aquí. Es decir, Eh, Juan, si usted tiene problemas con su portafolio de inversión en la parte fiscal, llame ya, marca el oiga, número que está en pantalla. oiga, eso me sonó al de esa serie, ¿cómo se llama? Ah, claro, claro, Al abogado. Better Call Saul. Va a tocar ponerle una edición a este man ahí. Pero vean, bueno, otra aclaración mientras voy compartiendo acá. Esto aplica realmente es para Estados Unidos, es un ejercicio con cifras estadounidenses, pero muy básico en términos en realidad qué es lo que hay que tener en cuenta o por qué es importante el tema de los impuestos. Porque esto va de muchas cosas. Bueno, entonces, el primer sesgo que nos va a orientar es el sesgo de confundir rentabilidad bruta con la rentabilidad después de impuestos. Vean, el gráfico que tenemos ahí es el gráfico del S&P 500 en su evolución como de menos de 6 años. Y es que ha incrementado de valor, ha incrementado en esos días, pues durante ese periodo, 222%. Entonces yo parto de ahí para hacer un ejemplo muy sencillo y es, un inversor compra S&P 500 por un valor de 25.958, casi $26.000 en el 2020. Y luego en el 2026 va a vender en $83.683. ¿Qué quiere decir? Que $57.000 son la utilidad bruta, es decir, respecto de su compra, ¿cierto? Ganó. Precio de compra, precio de venta, ganó. ¿Cuánto? $57.000. Y esa es la rentabilidad que le dicen a uno. No, mi rentabilidad es del 222%, gané $57.000 por ese activo que vendí, etcétera. Y eso es lo que todo el mundo cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Suponiendo que esto es una cuenta que no tiene gestión de impuestos ni nada, esto, pues esta persona en realidad tendrá que pagar un impuesto de la ganancia de capital, que es un impuesto que está sobre los activos que se tienen en el largo plazo por más de un año, del 15%. Quiere decir que $8.600 se fueron en impuestos. En realidad él no tiene $57.000, él tiene $49.000, ¿no? $49.066.
Y eso es lo importante de este caso, en el sentido en que yo en verdad cuento es con lo que me queda después de impuestos y no antes, porque sería mentiroso, es decir, sería no reconocer que hay un socio oculto, que es un socio que se lleva una participación y es el fisco, ¿vale? El fisco. Entonces yo no puedo contar con ese dinero, porque si yo llego y reinvierto ese dinero, pues le va a quedar debiendo al fisco 8.600 dólares y débale al fisco y vea para que vea cómo es de oneroso. Otra cosa, en las comisiones, generalmente por los asesores financieros que cobran comisiones sobre la ganancia, eso va después de impuestos, es decir, eso no se incluye dentro del costo, de la base de la compra, para disminuir la utilidad. Entonces también tendría que tener en cuenta que hay un asesor que me ayudó en la selección de ese activo y que me está cobrando un interés y que ese interés pues lo tengo que pagar y voy a tener menos ingresos, perdón, menos capital disponible para reinvertir o para gastar, etcétera. En este caso, la comisión del asesor es del 3%, pues en el caso que tenemos, pero en realidad, pues eso varía mucho, que creo que 3% ya es una comisión alta. Entonces, aquí es muy importante entender por qué partimos de la rentabilidad después de impuestos y no de la rentabilidad bruta. Pero porque ambas son importantes, porque entre ambas hay una franja y es una franja que se llama impuestos y que eso es dinero que va para el fisco, para el gobierno, ¿cierto? Para financiar el Estado y eso prácticamente es pues no pagarlo, evadirlo es complicado, trae problemas legales. No sé muchachos si ahí tienen algún tipo de comentario para que vayamos eh, para que vayamos pues, Juan, lo único con lo que acabas de hablar es que, pues definitivamente, claro, uno no tiene en cuenta, o digamos que de lo que se habla normalmente no se tiene en cuenta la diferencia entre lo que es ingreso bruto e ingreso después de impuestos, ¿cierto? sí. Y ahí la importancia de uno eh, meter esa parte de la planeación fiscal dentro del portafolio de inversión, porque este es solo un caso, pero digamos que una persona que haga mal las cosas y quizás su tarifa sea diferencial dependiendo de X o Y decisión que tomó en su momento. O sea, se le puede comer a uno los impuestos, toda la ganancia, si uno no se planea bien desde un principio. Sí, total, y enseguida vamos a ver un caso donde hablamos de varias ventas, ¿no? Pero definitivamente eso que llamamos impuesto, que es una franja, esa planeación tributaria se puede llamar como franja estratégica, como venga, yo ahí también Ok, tengo algo que hacer, ¿no? Tengo algo, una gestión que puedo mejorar, es decir, volver más óptimo el pago de mis impuestos. Todo desde que sea legalmente viable, acorde con la legalidad, con las normas del país. Pero lo cierto es que ahí sí hay una franja de acción. Y esa franja de acción determina es cuánto se lleva el Estado, el gobierno, el fisco, para financiar el Estado y cuánto me quedo yo. Porque en la medida que mi gestión sea mejor, pues voy a pagarle menos y voy a quedar con más capital. Y eso es importante. Es decir, incluso si lo explayamos, muchas veces da más rendimiento tener una buena gestión fiscal a cuando no la hay, ¿cierto? Eso depende de los casos, la complejidad de la cartera, pero etc. sí, mira que afecta mucho en la decisión en qué activo voy a escoger, qué instrumento voy a utilizar, a través de qué broker lo voy a hacer, o sea, cuál Y, es y, la, y De dónde más, está esas, de esas alojado tres ese broker. decisiones, Juan, de esas tres decisiones que dice Daniel, ¿cuál crees que es la más fundamental para tener ahí una mejor retorno, al menos una menor erogación por impuestos? el tributario en largo plazo es muy útil, es decir, el diferimiento, ¿no? Diferir el pago del impuesto. Yo lo postergo, no lo realizo, es decir, no vender, no vender. Desde lo fiscal, eso es un punto muy interesante, lo vamos a ver. Pero también, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas cuentas o unos mecanismos que son tax free, es decir, sobre ello no se paga impuesto o permiten el diferimiento del impuesto, ¿cierto? Entonces hay como digamos que algunos mecanismos que son más interesantes que otros, pero ya eso es un tema de ir y revisarlos y escogerlos. Y una persona en Colombia puede adherirse a esas herramientas Es que en Estados Unidos. si yo tengo acciones en Estados Unidos, yo tengo que tributar en Estados Unidos. Es muy sencillo. Ah, que es que yo vivo en Colombia, sí, pero pues si tenés 3 millones de pesos 3 millones de dólares en activos en Estados Estados Unidos. Unidos, allá vas a tener que tributar en el momento que realices, porque la realización del ingreso, es decir, donde se está realizando, ejecutando, es allá y no en Colombia.
Listo. Sigamos. El primer sesgo. ¿Sí? No podemos confundir rentabilidad bruta con rentabilidad después de impuestos. Y que ahí hay algo que se llama el impuesto y que eso es una franja estratégica que podemos manejar. Bueno, lo segundo es que en el largo plazo, estar vendiendo, ¿cierto? Los activos no es neutral, porque uno como inversor es como, bueno, este activo ya me subió lo suficiente, se me valorizó, hay, sus valoraciones son más altas, voy a vender para asegurar ganancias, ¿vale? Resulta que eso no es neutral, eso sí que tiene un efecto en impuestos. Para eso, yo les traigo un caso, lo voy a explicar así rápido para no quedarme mucho ahí. Por ejemplo, resulta que nosotros tenemos un caso que es un activo, ¿cierto? Una inversión inicial, al menos no hablemos de activo por unidades, de 100.000. Y resulta que durante los siguientes años ese activo se valorizó. Y nosotros tenemos tres inversores. Inversor uno, que en realidad no es un inversor, un especulador, hace trading, que es una gestión activa, es una labor ordinaria que él está realizando, ¿cierto? No es nada parecido a un ingreso pasivo. Luego tenemos un inversor 2, que es un inversor de alta rotación, es decir, vende seguido. Tenemos el inversor 3, que es de rotación media, y el inversor 4, que es de rotación baja. Es decir, no vende sino hasta el final del periodo que estamos teniendo en cuenta. Entonces, como ven, cada resaltado en azul es una venta. El trader vendió todos los años, el de rotación alta vendió cada 2 años, año 2, año 4, año 6. El de rotación media únicamente vendió a mitad del periodo en el año 3 y en el año 6. Y el inversor 4, que es el que nunca vendió hasta el año en que estamos realizando todo, ¿vale? Pues no me voy a meter ahí en el cálculo, ¿cierto? Para no aburrir, pero lo cierto es que si ya nos vamos al comparativo, el inversor, en primer lugar, ya no paga una tarifa de ganancia ocasional, ¿sí? Porque no está teniendo el activo durante más de un año. Lo que está haciendo es teniendo un ingreso que es recurrente, ordinario. Eso es su actividad económica normal de todos los días, lo que hace constantemente, ¿cierto? Periódicamente, digámoslo así. Los otros tres sí entendemos que son de largo plazo, pero su rotación varió. Vean, para no complicar mucho el ejercicio, podemos decir que el que más pagó impuestos fue entonces el inversor, perdón, el trader, ¿no? El especulador. Y los otros inversores pagaron menos cantidad de impuestos. Resulta que en el capital que les quedó después de impuestos, que es el que nos interesa, ¿vale? El que mejor le fue el de rotación baja. ¿Y eso a qué se debe? Y es una premisa muy sencilla, es la siguiente. Mientras yo no venda, yo no tengo ganancia. Es decir, yo sí voy ganando en el activo, ¿sí? El activo se me va valorizando, cada vez sus valoraciones son mejores, su valor de mercado más alto. Pero ello no quiere decir que yo ya gané, porque yo la única forma en que gano es vendiendo. Eso lo conocemos mucho los que hemos incursionado en, trader, ¿no? En trading. Hasta que no venda, no ganaste, o hasta que no liquides la posición de futuro, no ganaste. Mientras tanto, pues vas teniendo ahí, ¿cierto? Una operación. Entonces, en realidad yo sé o yo gano es cuando vendo, o pierdo es cuando vendo. Si yo no vendo, quiere decir que yo no pago impuestos, porque el impuesto se paga es cuando yo vendo y gano, porque el impuesto es sobre la ganancia. Entonces, si yo no vendo, no he ganado, y si no he ganado, no pago impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona que no ha pagado impuestos es como si tuviera un préstamo. Por ejemplo, este inversor 4, que en el año 6 tendría que irle a pagar a la administración tributaria casi $15,000, pero resulta que no vende. Dice, no, yo no voy a vender, yo voy a dejar ahí, voy a seguir sin vender. Pues es como si fuera el banco y le dijera, oiga banco, préstame $15,000 para seguir invirtiendo, pero con muchos beneficios. El primero, pues no hay intereses. Yo no le tengo que pagar a la administración tributaria intereses por ese dinero que no le he pagado. Entonces es un préstamo sobre el que yo estoy trabajando y ganando rendimientos, pero por el cual no pago intereses. Lo segundo, que me parece mucho más interesante, no me lo van a venir a solicitar. Hasta que yo gane, venda y gane, la administración no me lo puede solicitar. Entonces, No tiene derecho sobre eso, pues. exacto, no hay derecho porque no hay ganancia. Entonces nadie me lo va a venir a pedir. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy el que decido cuándo se lo voy a pagar, ¿no? Yo soy el que decido cuándo vendo y por tanto cuándo le voy a pagar. Eso es fundamental.
Entonces, no hay intereses, no es exigible hasta que se venda, pero adicional es que yo soy el que controlo esos tiempos. Yo defino cuándo le vendo. Y si yo nunca le quiero vender, nunca quiero vender, pues nunca pago, ¿cierto? Pues, digamos que en vida, ya cuando hay eso pasa en sucesión a mis familiares, etcétera, eso ya pues, estaríamos hablando de otras cosas, pero en este momento, digamos que mientras yo siga en vida, pues yo no vendo, no le tengo que pagar, por tanto, tengo un préstamo con el cual estoy generando más rendimientos y no me lo van a exigir. Dani. No, simplemente iba a decir, Juan, que tiene mucho sentido por el hecho de que si yo no he realizado una ganancia, pues todavía no tengo derecho sobre ella. Pues yo no puedo disponer de esa ganancia porque no se ha realizado. Creo yo que podría ser como Sí, la razón de exacto. Y por ahorita qué. vamos a ver el costo de tener dinero para gastar. Y vamos a ver que es que en realidad yo no tengo dinero para gastar hasta que no realice el activo, no lo venda, ¿cierto? Claro, claro. Y lo otro, Juan, es que otro punto que me pareció aún más interesante de los dos que mencionaste es que la administración pública está asumiendo el riesgo conmigo. O sea, esos 14.000 que yo le debía haber pagado de impuestos, si hubiera realizado la ganancia de la inversión, pues ya eran parte de él, sí o qué. Pero como yo no lo realicé, entonces uno supone que me los prestó para que yo los siga invirtiendo con el agravante de que si yo los pierdo, perdimos los dos. O No, sea, el riesgo lo estamos asumiendo los dos. incluso enseguida vemos que pierden más ellos que yo, pues que uno con Ok, inversión. ok. Enseguida lo vemos, ¿cierto? Cuando hay una pérdida, el primero que pierde es la administración. Pero sí, es una buena premisa, es decir, es un buen comentario porque creo que en realidad lo que está al no liquidarse y no venderse, realizarse, pues en realidad lo que ellos tienen es un dinero que no les ha entrado, que no les puede entrar, pero que en cualquier momento se puede perder. Pues a su vez, como uno pierde dinero en el mercado por activos que pierden valor, ¿cierto? Listo. ¿Se entiende esto aquí? Es decir, cómo el inversor 4 por nunca haber vendido, es el que al final más capital, después de impuestos, que es el capital que sí tengo disponible yo para volver a invertir o gastar, es con el que queda. Y que de ahí para abajo, es decir, el que tiene rotación media, alta, incluso el del trading, van a quedar con menos capital y todo, porque como fueron liquidando y pagando impuestos, pues crecieron menos rápido porque tenían menos capital base para incrementar las ganancias en el mercado. ¿Es claro ahí? Sí, 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 Juan. Bueno, sesgo 3. Asumir que los impuestos solo importan al final. Es más o menos lo que acaba de decir Dani, el comentario. Pues es que hay un... Sí, claro, o sea, yo no puedo tampoco decir, no, es que no me importa. Entonces, al final, por allá de mi vida de inversor que voy a liquidar, es que me preocupo por el impuesto. En el entretanto, no, yo sí tengo que revisar el tema impositivo. Y sobre todo es porque es que hay algo en Estados Unidos que se llama Tax Loss Harvesting. Y es simplemente que yo puedo compensar las pérdidas de un activo con las ganancias de otro. Es decir, cuando yo en mi cartera, en mi portafolio de inversión con la selección de activos que tengo, a uno le está yendo mal, sí, yo debería, o poder, no debería, porque todo depende de la planeación y estructura de mi portafolio. Pero yo podría, y aquí es lo importante, la posibilidad, yo podría compensar esas pérdidas, esas ganancias con pérdidas. ¿Qué quiere decir? Recuerden que yo tengo que realizar, es decir, vender, ¿no? Porque la condición sine qua non es vender. Entonces, yo tengo una acción en ganancia y a su vez tengo acciones en pérdida, pero yo sé que esa acción en ganancia yo debería ir vendiendo, puesto que ya ha subido mucho su valoración, me da miedo una caída de la acción, etcétera, una corrección. Entonces yo lo que puedo aprovechar es, yo ya sé que la voy a vender, yo lo que puedo aprovechar es, si yo tengo pérdidas en mis acciones, en otras acciones, pues yo vendo la que va en pérdida, la que va en ganancia y las cruzo. De tal manera que la pérdida compense la ganancia y yo quede al final con una menor ganancia sobre la cual se va a aplicar el impuesto y por tanto voy a pagar un menor impuesto. En este caso, un inversionista tiene una acción A y tiene una acción B. La acción B le está dando una ganancia de 75.000. Ojo, no ha vendido. Él está analizando la situación. Y la acción A le está dando una pérdida de 20.000. Y entonces llega y dice, pues bueno, como mi acción B está ganando,
y yo sé que ya está alta en valoraciones, hay riesgo de correcciones, voy a aprovechar y vendo y compenso con la pérdida de la ganancia A, entonces voy a aprovechar y vendo mi ganancia A. Y esta persona pasó de pagar un impuesto, si solamente hubiera vendido y no se hubiera preocupado por la ganancia, por la pérdida, hubiera pagado un impuesto de $11,000. Pero como compensó también con la venta de la acción en pérdida, pues va a pagar $3,000 menos de impuesto. Es decir, se va a ahorrar un 27% del impuesto que solo hubiese pagado si hubiese vendido la acción ganadora. ¿Y esto porque es importante? Porque nosotros como inversionistas muchas veces somos como no. Yo la que voy perdiendo la dejo en pérdida porque ella me tiene que dar a mí después ganar. Punto de salida. Exacto, punto de salida. O al menos tengo que quedar en tablas, ni ganar ni perder. Pues mira, vos puedes vender la acción A en pérdida, compensar la B y te estás ganando $3,000 en este caso. Ah, y entonces, ¿qué hago con mi acción que perdí? Pues coge y busca una acción, ¿cierto? Que te proporcione la misma estructura de portafolio que ya tenías, el mismo riesgo, la misma proyección, que no modifique mucho tu estructura de portafolio y comprarla. Es decir, trata de que no cambie la estructura de tu portafolio, pero aprovechar la pérdida fiscal para compensar la ganancia. Eso tiene un mundo de límites, porque ahí hay unas leyes muy claras. Por Pero Juan, ejemplo, sabes que ahí me queda de quietud. Esto es reactivo, pero desde la estrategia yo creo que pocos compramos un activo para que pierda. sí, claro, pero se supone que en una cartera vos podés tener algunas que van perdiendo, algunas que van ganando. ¿Qué No no es la siempre, por lo idea? general. ¿Cómo? Por lo general uno siempre tiene alguna que no pasa la premisa, pues. Exacto, entonces como vos tenés alguna que no pasa la premisa, pues podés aprovecharla, al menos para sacar provecho de los impuestos, ¿sí? Y poder reevaluar tu tesis de esa acción. Si reevaluaste tu tesis de esa acción definitivamente no está cumpliendo las expectativas, las proyecciones, y crees que la puedes vender para sacarle incluso partido fiscal y volver a comprar otra acción, y mira, en este caso perdiste 20,000, sí, pero incluso pudiste haber perdido más si seguías con la acción que no ¿Y cumplía. esto aplica solo para acciones o también con criptos? Pues incluso con cripto es mucho más interesante porque con cripto no hay ciertas, o al menos ahora legalmente no hay como cierta Restricción. limitantes, como ciertas Ok. limitantes restricciones. Por ejemplo, Pero mi pregunta es, ¿yo puedo mitigar el impuesto por la ganancia de una acción con la pérdida de una cripto en Estados Unidos? sí, porque es renta variable, es renta variable, es largo plazo y son activos. Es que es tu cartera, sí, señor. Estás haciendo el tax loss harvesting con esto. ¿Qué tenés que tener en cuenta, Dani? Que la acción la tenés por más de un año. O el activo, ¿cierto? No se habla tanto, yo aquí puse acciones, pero en realidad uno puede hablar de activos. El activo lo tenés por más de un año. Y que, por ejemplo, si vas a cambiar de acción, te voy a vender A, yo no puedo ir a comprar la misma A. Yo tengo que ir a comprar una acción que me proporcione el mismo riesgo, la misma estructura de cartera, pero no la A. Porque si no, entonces estoy invalidando esto. ¿Sí? Eso tiene sus restricciones. Por ejemplo, ¿yo qué más miraría ahí? Los costos de transacción. Resulta que yo para ganarme 3,000, tengo que vender una acción que me va a valer 5,000 y comprar otra. Y todo ese traslado me va a valer 5,000, pues ¿para qué lo estoy haciendo, no? Los costos de transacción, que sí sea importante, que yo sí tenga ganancias por cruzar y que sí tenga pérdidas por cruzar. Eso, y uno lo puede incluir dentro de su plan de portafolio, dentro de No, su y plan que, de acciones. y que sea un activo fácilmente reemplazable, Juan. Hay que sea fácilmente reemplazable, total, total. Y ojo que pues uno dice que uno lo hace, pero en verdad es que hay fondos en Estados Unidos, fondos de inversión, que ya lo hacen automáticamente, que ya lo hacen automáticamente. Entonces, en ese sentido, uno incluso puede acceder a ETFs y fondos de inversión, que ellos son los que le hacen esto a uno y uno no se tiene que preocupar. Y uno lo que va a hacer entonces es eh, estar seguro con un activo, con un fondo, con un ETF, que ellos mismos me están haciendo esto y yo no me tengo que estar preocupando si lo están haciendo, si no lo están haciendo, pues yo revisaré extemporáneamente. En fin. Mire, Dani, lo que usted decía. Cuando yo
tengo una pérdida en una acción o en un activo, el primero que pierde es el fisco. Porque una pérdida, lo primero que se come es la ganancia que ya traía. Y entonces, como el primero se come la ganancia que ya traía, pues yo ya le dejo de pagar impuestos a la administración, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso el riesgo que tiene la administración tributaria es grande, ¿cierto? De que eso que va en ganancia no realizada se vuelva en una pérdida realizada. Pero pues se supone que estos son inversiones y así funciona. Otra cosa que me gusta mucho, tal vez esto a mí me parece lo más importante, y es la ganancia de capital de largo plazo. Cuando yo ya voy a vivir de ello, es muy rentable incluso ir vendiendo de a poquito para vivir. Porque hay muchos, por ejemplo, que se dedican a los dividendos, ¿no? Ah, bueno, yo estoy teniendo para pagar, para tener dividendos y vivir de los dividendos. Pues resulta que cuando yo vivo de los dividendos, a mí me cobran una tarifa del 15% sobre los dividendos que recibí. Entonces yo para recibir $100,000 de dividendos tengo que pagar un impuesto de 17,600 y por tanto tengo que ganar en dividendos 117,000. O por ejemplo, con ingresos como intereses de bonos, que son más ordinarios, o salario, etcétera. Yo tengo que pagar un 35%, que eso es marginal, eso es como la tasa alta, ¿no? Pero digámoslo así, estamos hablando de la más alta para ver esas, como el efecto mayor, el impacto más grande. En ese sentido, alguien tendría que ganar 153,000 por intereses de bonos, por ejemplo, ¿cierto? Para obtener 100,000. En cambio, si yo tomo y digo, vea, todo mi patrimonio ya lo pasé a un trust familiar, que es la forma de hacer la sucesión del patrimonio familiar. Y yo me quedé a nivel individual con unas acciones que las voy a ir vendiendo de a poquito en el tiempo, de tal manera que con eso viva, ¿cierto? Y voy ganando con la plusvalía y etcétera. Resulta que si yo, por ejemplo, tenía un activo que invertí 50,000 y lo vendí en 108,000, pues pagué 58,000 de ganancia de capital, perdón, gané 58,000, pagué 8,000, ¿cierto? Y por tanto tengo disponible 100,000. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí lo que estamos evaluando es cuánto me vale a mí el dinero que me queda después de impuestos para gastar, para comprar el vehículo, tanquear, mercar, etcétera. Resulta que con dividendos es el 15%, me vale el 15%. En el ingreso explícito, que es el ingreso ordinario, el del trader que ahorita hablamos, o cualquier salario, cualquier otra renta normal, o, por ejemplo, intereses de bonos que yo tenga en mi cartera, ¿cierto? Es de 35%. En cambio, cuando yo vendo acciones y con esas acciones voy a ir viviendo de a poquito, es decir, es una liquidación de a poco de mis acciones, pues el impuesto efectivo o el costo del dinero que yo ya tengo para gastar es del 8,1%, tomando en cuenta pues estos ingresos directos por ganancia, ¿vale? Entonces, fíjese que es mucho más barato para una persona que en un futuro tenga muchas acciones y va liquidando de a poquito y va vendiendo con eso, que incluso, por ejemplo, recibir dividendos. Claro, son muy criticables. Usted me puede decir, pues que con los dividendos no te descapitalizas, etcétera. Pero aquí estamos hablando del costo impositivo, ¿cierto? De ese dinero que voy a gastar. Y por último, para ya abrir el debate, pues simplemente decir que uno de los sesgos más importantes es que los impuestos siempre aumentan, van hacia arriba, entonces cada vez va a ser más costoso obtener dinero para gastar después de impuestos. Sí, no. Sí, porque nuestros estados cada vez son estados sociales de derecho más amplios, más gordos, con más gasto público, etcétera. Entonces cada vez se necesita más ingreso para el Estado, para financiar el Estado, pero no porque muchas veces, debido a coyunturas políticas, de incentivos económicos, por ejemplo, la inversión, un gobierno puede tramitar una ley, ¿cierto?, que la aprueba el Congreso, que dice, venga, el mercado bursátil ha estado con muy mal rendimiento, muy poco apetecido. Vamos a mejorar eso. Entonces bajan las tarifas del impuesto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un horizonte temporal y yo sé que en algún momento voy a tener que pagar impuestos. Y yo, por ejemplo, estoy por ahí en 1979 y yo tengo un dinero que va a muchos años. Y yo sé que yo tengo que jugar con una tarifa del 35%. Pero resulta que llegando a 1886, la normatividad, pues la tarifa bajó al 20%.
Quiere decir que 10 puntos porcentuales más barato sacar del circuito patrimonial que tengo en inversiones, sacar ese dinero, ¿sí? Me resulta más barato. Entonces yo puedo aprovechar esas bajadas de tipos para ir sacando eventualmente dineros y que me salga más barato. Entonces mire que eso también hay una volatilidad en el tiempo de los intereses y yo puedo, pues, uno que juega con trading, sabe inversiones, etcétera, uno sabe cómo aprovechar la volatilidad. La misma regla aplica para esto. Entonces fíjese que son reglas que uno puede, es decir, son principios que uno le ayuda a dimensionar mucho esta importancia de los impuestos. Lo fundamental es decir que los impuestos es una franja estratégica, que yo puedo jugar ahí, respetando la norma. Y que yo en la medida en que más optimice el impuesto, más capital me va a quedar, más voy a crecer a futuro en mi inversión. Incluso el tiempo a mí me da oportunidades de salida del mercado con el menor costo fiscal para ya tener un dinero, un capital que pueda gastar y que no tenga que estar pensando en esos impuestos. Me gusta, Juan, la necesidad de ver, de ver como el tablero con todas las fichas expuestas, ¿cierto? Porque uno normalmente es más reactivo, uno coloca activos e inversiones en X o Y lugar, indiferentemente de lo que vaya a pasar después. Cuando llega el fin de año y uno liquida posiciones y liquida inversión, tiene que hacer declaración de rentas, que se da cuenta de, pucha, tengo que declarar tanto por esto, declarar tanto por aquello, mi tarifa subió eh, porcentualmente por el tipo de activo o por el tiempo que duró la inversión. Pero mira que definitivamente no puede ser tan indiferente eso al momento de vos escoger tus activos, escoger eh, pues como dónde vas a ir a poner, mediante qué broker, mediante a cuánto tiempo vas a liquidar. Entonces, mira que sí hay un montón de cosas ahí que hay que tener en cuenta a la hora de organizar uno su portafolio y que dependiendo de qué también las piense, pues puede incrementar mucho su utilidad o pues que sea más eficiente. Me parece bacano ese. Es un asunto de optimización Ajá. y yo creo que eso es algo que cuando uno empieza la carrera de inversión, pues, con $1.000 no es algo fundamental ni significante. Pero a medida de que ese patrimonio vaya creciendo, ahí es donde vas notando la necesidad de maximizar la rentabilidad también a través de la gestión tributaria. Entonces, muy interesante. O sea, esa parte, eso sí, esto es de que lo haga el que sabe. Porque uno, por ejemplo, en mi caso, esto es algo totalmente nuevo. Pero mira, Dani, que uno puede manejar como unos supuestos y ahí en adelante trabajar con ellos. Por ejemplo, si yo voy a estar constantemente rebalanceando, no más para tener la misma rentabilidad, mejor me quedo en el largo plazo con los activos. Digamos que en general es muy importante uno tener, yo sé que, es decir, esto es muy técnico, en primer lugar, demasiado técnico. Lo segundo es que esto sí es mejor asesorarse de alguien que sepa, que trabaje con estos temas, ¿cierto? Un asesor. Pero uno sí puede tener unas premisas sobre las cuales funcionar, ¿no? Sobre las cuales volverse un mejor inversor con unas premisas básicas. Y es, por ejemplo, yo como para qué voy a estar haciendo rebalanceos de mi portafolio si al final voy a obtener la misma rentabilidad, haciéndolo o no haciéndolo, digámoslo así que dejamos como esa variable ahí quieta, porque al final, al menos por optimización fiscal, voy a tener mejores réditos, voy a mejorar mi utilidad después de impuestos y por tanto mi dinero disponible. Entonces, uno puede decir, si uno se está pensando en una inversión a largo plazo, nosotros hablamos, en algún momento hablamos de contabilidad mental, bolsillos, ¿cierto? Y si uno sabe que hay unos bolsillos donde uno tiene capital de largo plazo y uno está seguro de las tesis de inversión de los activos que tiene ahí y uno sabe que son activos de largo plazo, pues como para qué va a estar vendiendo y comprando ese activo, qué necesidad sabiendo que eso lo único que va a hacer es disminuirle el capital con el cual va a crecer en esa inversión. Entonces, esas son las cosas que uno dice, muy sencillo, ayuda mucho y digamos que uno tiene menos enredos en términos de estoy vendiendo, comprando, porque uno es muy inquieto, uno entonces va y compra un activo y lo vende y lo vuelve a comprar y lo vende y lo vuelve a comprar porque, no sé, fue ansioso,
pensó como en corto plazo, sus expectativas de pronto lo traicionaron, etcétera. Entonces ahí hay que implementar ese plan de gestión o al menos esas premisas básicas de gestión a la planeación del portafolio, el portafolio que tiene y en el largo plazo. Entonces yo creo que es fundamental sobre todo como por esos temas, más allá de lo técnico y de lo complicado y lo especializado, es que uno sí puede tomar ciertas premisas de ahí y utilizarlas a su favor en la inversión. Pero súper Juan, me gustó mucho el tema. A mí Bacano, me revisaron el gustó portafolio. para que me ayuden, pero para hacerlo no, ni poquito. Bueno, te nos vemos. Vale, Hasta pues, luego, muchachos. Hasta ya, luego. chao.